Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quisiera compartirles un texto de la palabra de Dios que particularmente encuentro muy esperanzador y sobre todo un texto que todos nosotros los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, debemos caminar con toda seguridad y algo que cada uno de nosotros debemos saber cientísimamente. El texto se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 32, el cual dice como sigue: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Hay varias enseñanzas muy breves que quisiera compartirles. Lo primero que el texto comienza diciendo es, y sabemos. ¿Qué es lo que y sabemos quiere enseñarnos? Bueno, que todos nosotros los cristianos, aquellos que hemos venido a Jesucristo, aquellos que hemos entregado nuestra vida en arrepentimiento, en fe, para vivir bajo la honra, la gloria, la adoración a su nombre, para servirle en obediencia a su palabra, aquellos que caminamos en una vida de servicio, de adoración, obedeciendo sus mandamientos. Eso es algo que esas personas que viven una vida, que han entregado su vida a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor quien gobierna sus vidas. Estas personas, específicamente a esta palabra nosotros debemos tenerla como una seguridad, como una convicción. Por eso dice, y sabemos, es algo que nosotros debemos saber, que nosotros debemos manejar, en lo que debemos descansar, algo que nosotros debemos confiar, porque es algo que Dios ha prometido para esos. Ahora el texto sigue diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjense que el texto aclara a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son aquellos que aman a Dios? Bueno, aquellos que andan en obediencia a sus mandamientos. Por eso dice la palabra de Dios en primera de Juan, si me amáis, mi palabra guardarás, o si me aman, obedecerán mis mandamientos. De eso se trata. Aquellos que andan en obediencia a su palabra son aquellos que verdaderamente andan en su amor. Es en esos en quienes verdaderamente ha sido manifestada la fe, la gracia y el amor de Dios. O sea que no se refiere en esta parte a todo el mundo, a que vive su vida lejos de Dios. No, el texto dice que todos aquellos que verdaderamente aman a Dios, aquellos que viven consagrado a Él, haciendo su voluntad, aquellos para quienes Jesucristo es su Señor, deben saber con toda seguridad, eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, ¿qué es aquello que deben saber con toda seguridad? Bueno, que todas las cosas ayudan a bien. Ese todas las cosas que el texto utiliza es todas las cosas que Dios permite para sus vidas, sin importar qué esa cosa sea. No significa todas las cosas que yo quiero, o todas las cosas que anhelo en mi corazón, o todas las cosas por las cuales yo pido para satisfacer mi vida. No, 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 no. Todas las cosas a las que se refiere el texto son todas aquellas cosas que Dios, para su propósito en mi vida como su hijo, permite que me ocurra. Estas cosas pueden ser cosas que para nosotros pueden ser buenas, o también para aquellas cosas que no necesariamente nos parezcan tan buenas, pero que cumplen con el propósito de Dios. De manera que nuestras vidas están escondidas en Jesucristo delante de Dios. Y esto lo que implica es que Dios tiene cuidado de nosotros por medio de Jesucristo. Que Dios, cuando venimos a Jesús, tiene un propósito en nuestras vidas. Ese todas las cosas es todo aquello que Dios está permitiendo en mi caminar de fe. Resultará para bien, para bien. ¿Cuál bien? Bueno, el texto sigue diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está la clave. Dios tiene un propósito en aquellos a quienes Él ha llamado,
aquellos que viven en obediencia a su palabra, aquellos que están cumpliendo con el propósito suyo para nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, cuando entregamos nuestra vida a Él, Dios entonces continúa un propósito que desde el principio Él tuvo para nuestras vidas. Solamente viniendo a Jesucristo es manifiesto ese propósito. Bueno, ese propósito es el que Dios va cumpliendo desde el mismo momento en que nosotros en que fuimos alcanzados por Jesucristo y que venimos a Él, que respondemos a Él. Bueno, ese propósito se va cumpliendo en mi vida y todas las cosas que me van aconteciendo van cumpliendo con ese propósito. Dios la va permitiendo con ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Bueno, el texto continúa diciendo, porque a los que antes conoció, aquellos el que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito. El propósito que Dios va cumpliendo en nosotros es irnos conformando a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito final de nuestra vida. Todas las cosas que nos van ocurriendo aquí en esta tierra, en esta vida, va cumpliendo con el propósito fundamental de Dios en nosotros, que es de irnos conformando de día en día a la imagen de su glorioso, de su amado Hijo Jesucristo. De manera que el texto, en resumen, dice lo siguiente: con toda seguridad nosotros debemos saber que aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, que viven una vida de fe, de obediencia y de dependencia en Él, haciendo su voluntad, adorando su nombre y sirviéndole, deben saber que Dios va cumpliendo el propósito de irlos conformando a la imagen de su amado Hijo Jesucristo a través de todas las cosas que Dios permite que ocurran en nuestras vidas. Eso es. Por eso nosotros debemos descansar en Dios, vivir una vida de dependencia plena en su voluntad. Dios no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Jesucristo todas las cosas? Eso es lo que dice este mismo texto de Romanos 8. De manera que debemos confiar, caminar confiados en Jesús, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos guarda, nos sustenta, nos provee, nos preserva. Él nos preservará hasta el fin. Y Él irá de día en día conformándonos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Así que cuando estemos atravesando por momentos difíciles, recordemos que Dios está cumpliendo su propósito, el propósito en nosotros desde antes de la fundación del mundo, y es conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesús. Descansemos en Dios, confiemos en su poder, en su amor y en su sabiduría, y demos las gracias por todas las cosas que Él permite. Que Dios te bendiga.